Hola a todos. En esta ocasión vamos a intentar resolver un sistema de ecuaciones logarítmico. El sistema es el siguiente: logaritmo en base 2x cubo menos logaritmo en base 2y igual a 3. Y la segunda de las ecuaciones, logaritmo en base 2 de 2x más logaritmo en base 2 de y cuadrado igual 2. Bien, pues cuando tenemos que enfrentarnos a problemas en los que aparece el logaritmo, como en esta ocasión, siempre debemos tener presente sus propiedades, las que permiten simplificarlo. Pero las propiedades nos indican que se puede transformar una suma o diferencia de logaritmos en un único logaritmo, o si lo queremos, podemos, aplicándolo en el sentido contrario, extender la expresión del logaritmo, consiguiendo que aparezcan en lugar de una única expresión varias. Cualquiera de los dos caminos puede ser útil, pero hay que reflexionar antes de elegir el que consideremos en cada caso. En esta ocasión voy a intentar hacerlo extendiendo cada uno de los logaritmos, es decir, expreso en la primera de las expresiones el logaritmo en base 2 de x cubo, por las propiedades de los logaritmos, me permite expresarlo como 3 logaritmo en base 2 de x. El segundo de ellos, el segundo de los logaritmos, no puedo hacer ninguna simplificación. Por tanto, el resto queda tal y como aparecía en origen. En la segunda ecuación disponemos del logaritmo de un producto de dos cantidades. Bien, pues eso será el logaritmo de la primera de esas cantidades más el logaritmo de la segunda. Como hace un momento, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Un poco enrevesado, pero ahora lo podemos pasar a limpio. Y como estamos observando, algunas cantidades son fáciles de calcular. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2, que vale 1, ¿verdad? De manera que reordeno 3 logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de y igual a 3. Logaritmo en base 2 de x más 2 logaritmo en base 2 de y igual a, esta cantidad era 1, la hemos pasado a la derecha, 2 menos 1, 1. Queda algo más sencilla la expresión. Puesta en esta forma, nos damos cuenta que tenemos el logaritmo en base 2 de x y aquí también el logaritmo en base 2 de x, el logaritmo en base 2 de y, el logaritmo en base 2 de y. Como las cantidades son las mismas, podemos llevar a cabo el siguiente cambio de variable. Denominamos a el logaritmo en base 2 de x a, por ejemplo, una nueva letra, y el logaritmo en base 2 de y utilizamos la letra b. Con este cambio el sistema pasa a ser 3a menos b igual a 3, a más 2b igual a 1. Sistema que presenta un aspecto bastante sencillo. Para poder resolver el sistema estamos en condiciones de utilizar cualquiera de los métodos conocidos: igualación, reducción o sustitución. Me parece interesante porque resulta bastante cómodo el de reducción. Previamente vamos a multiplicar toda la ecuación de arriba por 2, de tal forma que saldrá 2b negativo, que con el de abajo se va a simplificar. Realizo los cálculos para presentarla de nuevo: 6a menos 2b igual 6, y la expresión de abajo de esta manera.
Como habíamos anunciado, al realizar la suma de estas cantidades, obtenemos la ventaja de que la incógnita b desaparece. 7a en este lado, 7 en este otro, evidentemente a es igual a 1. Si a es 1, sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones, obtenemos el valor de b. A es 1, como digo, sustituyendo por ejemplo aquí, tendríamos 1 más 2b igual 1, es decir, 2b igual 0, b igual 0. Estos resultados obtenidos para la a y la letra b no son la solución, puesto que la a era un valor en función de la letra x y la b también. Como lo que nos solicitaban era valor de a y valor de b, pues podemos, llevando a cabo la sustitución, decir que el logaritmo en base 2 de x es a y por tanto 1. De aquí obtenemos que la x tiene que ser 2. Por otra parte, el logaritmo en base 2 de y es 0. De aquí obtenemos que la y tiene que ser 1. Estas dos cantidades se han obtenido utilizando la definición de logaritmo. Si el logaritmo en base 2 resulta ser 1, es que 1 es el exponente que se le debe poner a la base, a 2, para que resulte la x. De ahí el resultado. Y de igual forma, si el logaritmo en base 2 de y es 0, es que 0 es el exponente que debemos colocar para obtener la y. Y 2 elevado a 0, por supuesto, es 1. Se confirma, por tanto, que 2 para la x y 1 para la y son las soluciones. Pero en el caso de ecuaciones logarítmicas siempre hay que tener presente la posibilidad de comprobar el resultado en la expresión original. Puede ocurrir que los resultados que aparentemente nos aparecen, 2 y 1 en este caso para la x y la y, no sean realmente soluciones del sistema original, porque aparezca el logaritmo de una cantidad negativa o que aparezca el logaritmo de 0. En este caso no es así. Para la x2 y la y1, las cantidades serían siempre logaritmos de cifras positivas y en ningún caso 0. Por tanto, se confirma que estos dos valores son la solución de la ecuación que buscábamos. Con esto finaliza este ejemplo de ecuación logarítmica. Adiós.